Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Llamados a la santidad. Hoy iniciamos una nueva clase basada en el libro de Primera de Pedro. Como usted sabe, el apóstol Pedro fue uno de los apóstoles que vio a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él es un testigo viviente y hay versículos que están en la palabra de Dios que usted debe conocerlo de memoria. Así como usted se sabe el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted se sabe el Salmo 91. Hay lectura, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estos versos es importante conocerlo porque te libra de la culpa. Satanás, aún sabiendo que tú has sido perdonado y restaurado, va a querer acusarte. Y siempre que vengan acusaciones de Satanás a tu vida, tú tienes que saber pelear por medio de la palabra. Y uno de los problemas de esta generación, de la iglesia de estos tiempos, es que no conoce la palabra de Dios de memoria, no la conoce. Tenemos 10,000 versiones bíblicas y leemos en todas ellas, pero ninguna memorizamos, ¿ok? Y es bueno conocer versos bíblicos, leer y rayar y tomar nota. Fíjese que dice la palabra en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las atarás y las pondrás como señales en tus puertas, ¿ok? Y en la frente de tu corazón, en tu frente, y la atarás en tus manos. Usted ve los judíos cuando están orando que se amarran como unas cosas en la mano, esa es la palabra de Dios, que se amarran, y en la frente que se ponen, en la palabra de Dios. Ellos cogen un versículo y se lo ponen ahí en la frente. Y en las entradas de sus casas tienen un versículo. Si usted ve la película que le llaman El Escogido, usted o The Chosen o Los Elegidos, usted va a ver que cuando ellos entran a una casa le dan un besito a un poste de la puerta o a la puerta. Lo que pasa es que ellos clavan la palabra de Dios ahí para que nunca se le olvide la palabra de Dios. Y siempre que van entrando a una casa le dan un beso a la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el vínculo que ellos tienen con la palabra de Dios. Y usted lo ve en el Muro de los Lamentos, leyendo la Torá, ¿ok? En comunión. Ese es el vínculo que ellos tienen. Entonces, en el versículo de hoy, hay uno de esos versos, en la lectura de hoy, uno de esos versos que uno nunca debe dejar de saberlo de memoria. Está en Primera de Pedro 1:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es uno de los versos que usted tiene que saberse de memoria, saber quién tú eres y a qué Dios te llamó. ¿Ok? Pero vamos a iniciar con la lectura de hoy. Repito, Primera de Pedro 1, del 13 al capítulo 2, verso 10. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este lenguaje de Pedro aquí se refiere a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos cuando uno se ponía el cinturón y se apretaba y se preparaba. Y Pablo dice eso, pero no lo físico, sino de vuestro entendimiento. Es decir, lean, prepárense, oren, profundicen en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esperen, porque hay otro conocimiento que se dará cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, el día del rapto. Y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Es decir, no se dejen llevar por los deseos carnales ni las pasiones que ustedes tenían antes de conocer a Cristo. Si usted bebía, si usted era un alcohólico o drogadicto o mentiroso o pervertido, dice la Biblia, ya no se deje llevar de eso. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Quién está hablando? Un hombre que era muy volátil antes, que negó a Cristo 3 veces, pero que dice la Escritura que estuvo dispuesto a morir
crucificado por Jesús. Esta carta Pedro la escribió estando preso en Roma durante tiempo de grandes persecuciones a la iglesia cristiana. Y él estaba diciendo: resistan, sean firmes y sean santos. Dice la Biblia: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es otro de los versos que usted tiene que memorizar. Como aquel que te llamó es santo, tú también tienes que ser santo en toda manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Lo puede decir conmigo? Escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y dice el verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí Pedro está diciendo que aquí no somos más que peregrinos y extranjeros, que aquí somos como una persona que están exiliados. Cuando usted se va a un país que tú sabes que está por un tiempo, pero que tú tienes que regresar a tu país, que tú dejaste toda tu familia y tus padres en otra tierra. Mire, hermano, hay imágenes terribles de personas que se van y duran 10, 15 años, 20 años y regresan. Y cuando llegan al aeropuerto, hermano, cuando se encuentran de nuevo con su familia, con sus padres, ¿cómo se le quebranta el alma? Imagínense el día que nos encontremos de nuevo con Jesús, nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia, gloria a Dios, si invocas por Padre aquel que sin excepción, porque Él lo dijo: cuando tú ores, di Padre nuestro que estás en los cielos. Dice: si tú le llamas a Él Padre, aquel que sin excepción de persona, es decir, Él no tiene respeto de persona, Él no tiene persona favorita. Y si tú lo llamas a Él Padre, tienes que conducirte como Él, sin importar tu raza, color, estatus social, nada. Dice el verso 18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Dice: nosotros heredamos el pecado de nuestro padre y fuimos rescatados, no con oro o plata. Es decir, el pecado, la salvación, no se puede comprar con cosas que se corrompan como el oro y con la plata. Dice el verso 19, sino que tú fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, antes de Satanás saber que se iba a revelar, antes de Satanás hacer caer el hombre, ya Dios lo sabía y ya Dios había dispuesto el rescate para eso. Y usted dirá: ¿y por qué lo permitió? Porque Dios creó a los ángeles y a los hombres con libre albedrío, porque el amor no se impone. Dice la Biblia: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aquí habla, hermano, de la resurrección, que eso es todo un tema, es el centro de nuestra fe. Saber que Cristo murió y en su muerte nosotros morimos y el pecado también fue crucificado en la cruz, pero también que resucitó y que nosotros resucitamos a una nueva vida. Eso es lo que la Biblia le llama nacido de nuevo. Y porque hay una nueva naturaleza de Cristo en nosotros, tú y yo podemos ser santos y vencer el pecado. Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Este es uno de los versos que usted también tiene que saberse, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Desechando pues toda malicia y todo engaño de hipocresía. Estamos ahora en el capítulo 2, verso 1. Y toda envidia y todas distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Agarre este versículo y póngalo en la habitación de su niño, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y distracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcan para salvación. Y cuando ellos le digan, ¿qué es eso de la leche espiritual? Tú le dices la palabra de Dios, la palabra de verdad. Aleluya. Así como un niño necesita la leche materna para crecer, así el niño espiritual que nace en Cristo necesita leer la palabra de Dios para que su alma, su espíritu se desarrolle a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El verso 4, otro verso que uno tiene que aprenderse de memoria, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, piedra viva. Eso significa tanto en la vida de Pedro, porque su nombre era Simón, que significa el inestable, una caña movida para cualquier lado, pero ahora él le dice, no, tu nombre es Cefas en arameo, y en hebreo, en griego se dice Petrus, en español piedra. Y entonces él, que ahora se llama piedra, hombre firme, estable, sin importar las dificultades que lleguen a su vida, él le pasa ese nombre también a los lectores de su carta y dice, vosotros, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo antes habitaba en un templo hecho de piedra, y como él sabe que él recibió en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, él está diciendo, ustedes como piedra viva sean portadores de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Y ahora dice, ustedes son piedra, ustedes son ejemplo de eso, como Cristo lo dijo de mí. Dice, y el principal es Cristo, quien es la roca verdadera. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados el pueblo de Dios. Señores, hay gente que tropiezan en Cristo, porque las enseñanzas, las cosas que el Señor enseñó les es molesto. Los 10 mandamientos que dice, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, son tropiezos. Al borracho usted no le puede hablar la palabra de Dios porque va contra su naturaleza, al mentiroso. Y entonces usted tiene que elegir. ¿Ok? Por eso dice la piedra que desecharon los edificadores. Usted dirá, esos fueron ellos que desecharon a Cristo, que lo crucificaron. No, tú y yo hoy lo desechamos. Y dice la Biblia, cuando desechamos su palabra. Por eso dice, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron destinados. Más, dice la palabra de Dios, más. Primero habló con los desobedientes, pero aquí habla con la gente que está dispuesta a obedecer. Más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. El tema del devocional de hoy, llamados a la santidad. Escucha este devocional, lea la palabra de Dios, léase la epístola de Pedro en este día o mañana. No espere escucharla en el devocional, léala para que luego usted pueda entender mejor lo devocional. Y hoy recuerde que usted está llamado y todos los días ser santo. Dios te bendiga.